Buenas noches, soy Nájuli Calvina y les doy la bienvenida a nuestra tertulia virtual de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Exterior, Filbex, que es parte de la organización Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. El tema en esta oportunidad es la literatura de ciencia ficción y fantasía en Venezuela, porque sí, aunque ustedes no lo crean, los venezolanos también escribimos ciencia ficción y fantasía, de muy buena calidad, por cierto. Para ello, entonces, tenemos unos invitados muy especiales. Leonardo García, Rafael Baral, Alberto Borjas, Mónica Rodes, Ibrahim Busnego y nuestro querido amigo Alejandro Prado con su segmento de anécdotas literarias. Monet Rodes es autora de la novela Cuarentena, Guerra Mundial 3, Coronavirus, una novela distópica y no tanto que narra que describe sobre la realidad de la pandemia bajo una atmósfera conspirativa y dentro de todo esto una familia homoparental, una historia de ciencia ficción que sirve como dedicatoria a la comunidad LGTBQ+, escritora de ese grupo y residenciada en Monterrey. Leonardo García, quien con su novela Viaje al centro de la galaxia nos narra la historia de Guillermo de Humboldt al centro de la galaxia motivado por las condiciones precarias a finales del siglo XXI que llevan a los terrestres a intentar conspirar Marte y las lunas de Júpiter. Distopía ambiental, ciencia ficción, tensiones y conspiraciones. Escritor en la famosa aplicación alternativa Wattpad, y del cual vamos a tener que pedirles consejos porque en realidad yo nunca la he usado. Residenciado en Caracas, Venezuela. Rafael Baral, autor de la novela Identidad Compartida, novela sobre la clonación, necesidades y posibilidades, un relato futurista sobre la clonación humana donde convive el romance, la tecnología y lo humano, haciendo que la historia sea íntima y fácilmente identificable con uno mismo y sus realidades. Es ingeniero de sistema, escritor, editor en jefe y curador de la revista y portal cultural de Wynwood Times. Así que, por favor, tomen nota porque allí a lo mejor podremos escribir nosotros también, ¿ok? Está residenciado en Caracas, Venezuela. Alberto Borjas es autor de la novela Los Hermanos Mayores, una novela que combina el contacto extraterrestre, la evolución humana, la metafísica, la salud mental, la religión y en medio de todo esto una relación conflictiva madre-hijo. Es abogado, colega, mucho gusto, escritor, actor, profesor, divulgador de la obra de Gabriel García Márquez, zuliano y músico en construcción, residenciado en Medellín, Colombia. Así que, bueno, más adelante quizás nos puede dar un concierto. Y bueno, a nuestro querido Alejandro Prado, ya lo conocemos, es autor de la bella novela La Trinidad del Tiempo, una historia que se desarrolla en Venezuela, Chile y Estados Unidos. Es una novela que se pasea por la literatura fantástica debido a las características de su protagonista, quien posee la virtud o la maldición de la clarividencia y que desde niño dice hechos de gran trascendencia familiar y social, una mezcla entre lo racional y lo espiritual. Ya, como saben, ya leí esa novela que es maravillosa. Así Totalmente. Que ingeniero dedicado a las ciencias ambientales, escritor ya de 3 obras publicadas y residenciado en Texas, Estados Unidos. Herberto Rojas, no, me faltó fue Ibrahim Busnego. Por supuesto. Dios mío, me pasé por alto mi querido Ibrahim, quien es el coorganizador de este bello evento. Y que para mi sorpresa, de verdad, escribió una novela espectacular llamada Seres, que acabo de terminar de leer, que sinceramente les digo, no se la pueden perder. Al momento que la estén leyendo, también les recomiendo que se traigan, no sé, sus cotufitas, porque la imaginación les va a volar de principio a fin, te lo garantizo. Es como si estuvieran en Hollywood viendo, tú sabes, una de estas famosas películas. Así que sin más,
Empecemos con nuestra tertulia. Ibrahim, bienvenido. Seguro, gracias. Por favor. Por supuesto, bueno, muy agradecido y complacido de que estén todos ustedes por acá. Creo que esto es necesario porque dentro de la cultura literaria de Venezuela, donde crecimos con Doña Bárbara, donde nos vimos influenciados por 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde crecimos con tanta literatura clásica y los poemas de Rafael Cadenas, sacar una novela de ciencia ficción es una cosa poco usual. Y eso justamente es lo que nosotros como escritores de ciencia ficción, es la primera pregunta que uno se hace o que se haría cualquier también pues lector. ¿Qué es lo que nos motiva? Primero, partiendo de la premisa de que, como dicen por allí, el escritor venezolano que escribe ciencia ficción es una verdadera demostración de amor al arte. Ibrahim, estamos teniendo problemas para escucharte, sí. Ahora. Sí, ahora sí te escuchamos. No, te volvimos a perder, lo lamento. Si sabes lo mejor si te quitas o cambias de micrófono. Bueno, ¿Listo? Estamos en vivo, ya ustedes saben cómo es esto, así que discúlpenos por favor, pero listo. La tecnología. Así es. Seguimos. Y lo primero que se me ocurre preguntarle justamente a Monk, para pensar con ella, es ¿qué te inspiró a ti, Monk, a escribir o qué te motivó a escribir ciencia ficción distópica en Venezuela? Sí, Brian. Primero, la literatura es algo, a mí me parece que es apasionante desde cualquier punto de vista. Es algo que te permite explorar el mundo y explorarte a ti, no solamente cuando estás creando literatura, sino cuando estás consumiendo literatura también. Así que para mí es una herramienta de autoconocimiento y exploración. Total. Entonces, partiendo de allí, pues lo que me motivó a escribir sobre ficción ha sido el hecho de que dentro de lo fantástico y lo increíble pueda existir algo real. Correcto. Y ahí radica, ¿no? El hecho de poder volar tu imaginación y de repente hacer pensar que puede ser. Exacto. Y jugar con todo esto que nos hace tan humanos. Eso es lo que más me gusta de esto, que todos en algún momento pues imaginamos, todos en algún momento soñamos, pensamos, construimos, y poder ponerlo en papel pues para mí ha sido una oportunidad única y pienso que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Así es. Y además Sí. que compartimos junto a Nasbly nuestra casa FB Libros, que creo que ha sido una de las casas también igual que con Eberto, correcto, que ha abrazado este tipo de literatura y eso nos encanta. Leónidas, por su parte, y justamente hablando de esto, de cómo escribir ciencia ficción y además hacerlo mediante una plataforma diferente o una plataforma alterna, pues, digamos. Alterna a la escritura en papel, en libro. Tu experiencia en Wattpad fue una muy buena experiencia, Leonia, sobre todo ese feedback que tienes con el lector casi que inmediato, más de 100 vistas, más de 150 views en una plataforma bastante nutrida de contenido, creo que es algo que comentar. Justamente esa recepción, ¿cómo la has tenido? ¿Cómo se vive esta ciencia ficción en esta plataforma? Gracias. Bueno, la verdad es que mira, yo utilicé Wattpad por dos razones. Lo estoy utilizando, digamos, como trampolín o como primer paso para probar el material. Estoy como diría un comediante, probando material. Estoy buscando además lectores beta. Mi idea cuando yo empecé a publicar en Wattpad, yo empecé a publicar capítulo por capítulo como si fuera un seriado, ¿sabes? No publiqué todo la novela porque esa fue la segunda razón por la cual yo publiqué en Wattpad. Yo no había terminado la novela. Correcto. Entonces yo quería de alguna manera motivarme, obligarme a terminarla y se veía que tenía receptividad, se veía que tenía lectores y buen feedback de los lectores en plataformas como esta, que además estaba recién descubriendo. Yo no tampoco sabía que estas plataformas existían. Yo empecé a publicar en Wattpad y en Medium, que es otra plataforma como de microblogging.
Wattpad es más dedicado a lectura y a libros, pero Medium también se trata de para escritores, pero sobre todo para hacer como relatos, cuentos cortos. A pesar de todo, yo publiqué mi historia por ahí. Correcto. Y es muy interesante ver la reacción de los lectores en Wattpad específicamente, porque los lectores reaccionan a frases o a párrafos específicos de tu texto. Y eso Y es una eso es interacción interesantísimo, justamente, exactamente, es una interacción. Y inmediata. exacto, y tu historia que narras, justamente hablando de ciencia ficción, esa historia que narras tú, que es un viaje al centro de la galaxia de un maracucho. O sea, ¿cómo se te ocurre o cómo Sí. combinas que este maracucho llegue al centro de la Bueno, galaxia? bueno, tienen que leerla para que se den cuenta. Ya gracias a que publiqué en Wattpad y a que tuve buena receptividad y a que logré motivarme, y ya yo tenía la historia en mi cabeza, en realidad yo lo que hice fue obligarme a sentarme y a ponerla en blanco y negro, ¿ok? Y Correcto. la acabo de terminar, como estaba diciendo antes de que fuéramos live, la acabo de terminar apenas hace 2 semanas y estoy todavía recibiendo feedback del final. Si quieren saber cómo un maracucho, que se llama Gulliverio de Humboldt, llega o no al centro de la galaxia, tienen que leer Por supuesto. y llegar hasta el final. Pero cómo se me ocurrió, pues es increíble darte cuenta de que tú como venezolano puedes ser parte de historias como esta. O sea, ¿por qué Claro. no? ¿Quién dice que un personaje tan... O sea, yo escogí a un maracucho porque, y me disculpan los maracuchos, en especial Eberto, que no lo conozco, y buenas noches, y que es maracucho. Yo no soy maracucho, yo soy caraqueño. Yo escogí un maracucho porque yo quería llevar el venezolanismo hacia su máxima expresión, hacia su extremo. ¿Ok? Y eso me ayudó a tener, a lograr esa venezolaneidad inmediata, digamos, y eso se traduce un poco en humor, pues, Claro. que da el personaje. Claro, y además que Maracucho, obviamente que te va a tener humor dentro de esas líneas y del escrito. Y Eberto como Maracucho, y que ha escrito, bueno, dentro de sus 4 novelas, y esa novela, Eberto, contigo de los hermanos mayores, una novela que yo me leí en un día, de verdad, porque conectó con muchas de las cosas, incluso vivencias personales. Vi ahí algo en mí reflejado en esa novela, pero un escritor como Eberto, que está acostumbrado a hablar de Gabriel García Márquez, que conoce esa obra y esa literatura, como dentro de sus escritos introduce entonces la ciencia ficción. ¿Cómo te introdujiste allí con los hermanos mayores? Bueno, a ver, primero que todo, mil gracias por la invitación y bueno, para mí es un placer estar aquí. Los Hermanos Mayores nació como el resultado de que no me creyeran el cuento. La génesis de la novela, la génesis de la trama de la novela son vivencias que tuve al final de la adolescencia, algunas vivencias que tuve al final de la adolescencia en las que están inmiscuidas mi madre y algunos otros miembros de mi familia. No estoy queriendo decir que Los Hermanos Mayores es totalmente autobiográfica. Así que yo hice una suerte de autoficción, partí de unos hechos que sí ocurrieron en la vida real para luego tratar de elaborar una trama no tan enrevesada, porque ya el tema de por sí es denso, de modo que la historia relacionada con alguien que estuviese o que sintiese que tiene contacto con inteligencias no humanas, y qué trastorno podría crear en sus relaciones interpersonales, ¿no? La disfunción de la relación con su madre, la lejanía con amistades, cómo ya se considera díscola una persona que solamente manifieste el hecho de escuchar mensajes y de creer que tiene una misión especial, porque por ahí va la trama de la historia. Así que estas anécdotas que yo viví durante la adolescencia, cuando las contaba en reuniones de amigos, no me la creían, ni estando sobrios ni estando borrachos, porque cuando ya uno está borracho en reuniones con amigos, estos temas se suelen tocar, aunque Sí, parezca anatema, sí se suelen tocar. Y la gente no me creía el cuento. Yo creo que escribí la novela para no olvidar este tipo de vivencias que tuve relacionadas con la santería y con avistamientos, incluso en Maracaibo, aunque no parezca la verdad. Y lo quise mezclar con una
relación disfuncional entre madre e hijo, y quise ponerlo en la Venezuela contemporánea, en la Caracas del 2005-2006. Quería tener, y por razones topográficas necesitaba una ciudad con cerro. Maracaibo Obviamente, no me servía porque Maracaibo es una ciudad muy plana. obviamente. Entonces necesitaba un cerro, necesitaba una colina, necesitaba un espacio natural que sirviese de escenario para avistamientos, Exacto. para la meditación, para la yoga, para los conceptos de New Age. Creo que Caracas obviamente es una ciudad que se presta, o se prestaba al menos en esa época en que forjé la novela, para este tipo de contenido. Este libro en Maracaibo hubiese sido mejor viajar al centro de la galaxia que tratar de ver ovnis. Bueno, y hablando justamente de esto de Caracas, un defensor a ultranza de su Caracas es Rafael Baralt. Rafael, en su historia de ciencia ficción que relata lo que, identidad compartida, que relata lo que es la clonación, algo tan extraño como la clonación, pero no solamente eso, sino que narra la historia de cómo el clonado o esa persona a quien se clonó también siente igual que el original, ¿no? Y esos sentimientos, ¿cómo van entonces? Entrelazándose con lo humano y la tecnología. Y eso quisiera conversarlo, esa motivación. ¿Por qué de un clon? ¿Por qué hacerlo sentir a ese clon, a diferencia de lo que uno cree que es el concepto de él, digamos, el robótico, aquel ente que no tiene alma ni espíritu? Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Me encanta este grupo, esta tertulia. Primera vez que estoy en una tertulia de ciencia ficción, así que, bueno, haré lo mejor que esté a mi alcance. Con respecto a mi novela, fíjate, soy un defensor de Caracas, por supuesto, pero la novela está ambientada en una ciudad que yo adoro, que es San Francisco. Y la razón por la cual la hice ambientada ya es porque tenía que darle verosimilitud a esa historia. Em, para mí, yo llegué a la trama de identidad compartida gracias a un ensayo que tuve que escribir sobre la clonación humana. Y un ensayo donde tenía que buscar eh, información donde en qué momento la clonación humana podía utilizarse para fines en pro del propio ser humano, o cuando se estaba utilizando para otros fines, ¿no? Fines más bien un poco más que atentan contra los derechos humanos. Uh-huh. Y pues me encontré con, se empezó a gestar en mi cabeza una historia. Yo soy lo que piensa y lo que me gusta narrar historias donde el ser humano es llevado al límite, a situaciones límite. Y bueno, uniendo esas dos aficiones, que por lo menos la clonación que la tenía en ese momento, fue que saqué la historia de identidad compartida. Fíjate, Identidad Compartida es una historia futurista. En el momento que la escribí, era futurista. Ya cronológicamente el gen o el clon ya se gestó. Y si está sucediendo, está sucediendo en este momento. Totalmente. Sí, tuve que hacer una gran investigación sobre el tema de la clonación para que tuviera sentido esto. O sea, en la historia los dos son protagonistas, pero realmente uno es el que sobresale. Y yo pienso que uno de los logros que tiene la novela, y que no lo digo yo, sino que me lo dicen los mismos lectores, es que hay un protagonista. El protagonista lo pone el mismo lector, sobre todo al final. Uh-huh. El final de la novela es un final que impresiona. De hecho, cuando la gente termina de leerlo, me contactan de alguna manera, y para eso existen las redes sociales, y me contactan y me escriben sin conocerme, y me piden, quieren como que yo les diga, más allá de lo que yo quiero. Mi intención era precisamente que el lector tejiera el final en su cabeza. Final que, por Y pues, cierto, trae complicaciones, porque al final de tu novela justamente entras en un gran debate y te quedas con un vacío que quieres llenar con el autor de ese vacío. Y justamente te ubicarán es por eso, porque uno intenta, yo que la leí, uno intenta descubrir realmente si es o no. Y la pregunta aquí, justamente dentro de esta novela, que es una ciencia ficción bastante bien llevada, y sobre todo cómo relatas y cómo hilas los hechos,
obviamente interfiere algo con lo que es el derecho humano, ¿no? Hay un derecho de, digamos, cuando hablas de derechos humanos y lo refiero en tu novela, hablas de esa razón de existir, ¿no? De esa razón de vida. Y justamente en esa razón de vida, Nasbly, que es conocedora de derechos humanos completamente, es una de sus grandes características que la hace aún más humana. Nasbly, que lee y le gusta, sabemos que le gusta la ciencia ficción, tanto como los que los escribimos, pero ella como lectora es un punto de vista muy interesante en cómo ella puede mezclar ese derecho humano, Nasbly, que tú has defendido y que nos ha acompañado tanto, con esa ciencia ficción, esas historias que tú has escuchado y que luego ves reflejadas en un libro. ¿Qué tanto puede haber en realidad allí? Realmente la ciencia ficción no llega a alcanzar esos casos de derechos humanos que tú has manejado, que tú has conocido. Sobre Mira, todo con El Abuelo, que es, bueno, tu buque insignia. sí, bueno, mira, de verdad que leyendo tu novela, para serte sincera, llegué a un punto en que casi que no la tiré al piso porque estaba en mi iPad. Se me iba a partir la pantalla, porque definitivamente en un momento violas todos los derechos humanos existentes. Casi me Es verdad. infarto, casi me infarto, ¿ok? Pero es increíble, lo peor es que, lo más triste, de verdad, que yo lo iba leyendo y, o sea, después que se me pasó un poquito la rabia, la frustración, como activista defensora de derechos humanos, me sentí muy frustrada en esa parte. Después dije, no, ya va, no, la novela tiene que tener un final feliz. No puede ser que No puede ser tan malo. Exactamente, no puede ser tan mala la cosa. Y por eso fue que continué y Claro, me enganchó. Pero sí, claro. efectivamente, más bien lo que me hace más ruido y más dolor es que hasta qué punto realmente eso es ficción. Uh-huh. O sea, es la pregunta que uno tiene que hacerse, porque realmente el caso del tema de la clonación, Exacto. o sea, aunque nos suene demasiado horrible, Sí. pasa. Pasa. Y como dice el mismo Rafael, y combinándolo con lo que tú estás diciendo, obviamente la clonación es o sea, hasta donde sabemos, es una violación de derechos humanos si lo haces con un humano. Hasta donde sabemos. Pero como bien dice Rafael, si está sucediendo a nuestras espaldas. Y de eso se trata justamente la ciencia ficción. Y continúo conmigo. Cuando escribo la novela Seres, obviamente inspirada en hechos que, o sea, todo surge, o esa semilla de ciencia ficción en Venezuela surge en la tragedia de Vargas en el año de 1998. Cuando sucede la tragedia de Vargas, yo estaba en casa y un año antes, porque la tragedia fue en el 99, un año antes, yo estoy en casa, salgo a la calle a finales de, justamente el 31 de diciembre, y con los cohetones, con los cañonazos, el típico cañonazo venezolano, yo salgo a ver las fuegos artificiales y me llama mucho la atención que hay una luz en el Ávila que no se mueve. Es tan inmensa y tan inexplicable que yo ni siquiera pudiese ahorita con palabras de... Te perdimos, Ibrahim, te perdimos, nos estamos escuchando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Creo que es tu micrófono, Ibrahim. Sí. Ibrahim, es el micrófono. Déjame resetearlo aquí. Ya. Tiene un Sí, puntico que aquí. de golpe Okay. te perdemos. ¿Ahora sí? Sí. Listo. Como seguía, en el 98 yo veo esta luz, veo esta esfera inmensa del tamaño, bueno, de un edificio inmenso. No estoy solo, creía que por estar solo estaba ilusionando, esto era una visión. Me acompañan los vecinos, una decena de personas lo ven, empiezan a señalar, y fue un evento que marcó en Vargas, digamos, un momento muy atípico, porque el año siguiente sucede la tragedia y por ese cerro donde vimos la luz, cae fue uno de las luz de tierra más terribles que sucedió en Macuto, Estado Vargas. Esto es una historia que yo comento y narro porque conecta y me pasa justo como le pasó a Rafael al final de la novela, o con estos relatos, me contactan muchas personas diciéndome, mira, yo vi eso que tuviste, mira, a mí me está pasando algo muy específico que nadie me ha creído. Yo he sido contactada en Caracas, una persona, de hecho, me escribió luego que tuve una entrevista, ella vio la entrevista, me llama y me escribe por Instagram, por el privado, contándome un relato mucho más fantástico del que incluso yo relaté en la propia novela. Obviamente es una novela, mi novela de Seres es de ciencia ficción,
pero también narra un poco los hechos de Joseph Mengele, la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente estos son hechos, como te digo, que conectan con los derechos humanos, pero que el misticismo que englobaba lo que son los nazis en su momento era una cosa de comentar. Entonces la conexión que hay, como tú bien dices, Nabli, entre ciencia ficción y realidad, es a veces tan fina esa línea que no sabes ni cuándo cruzarla. Y Alejandro Prado, justamente en su novela La Triada del Tiempo, la Trinidad, perdón, del Tiempo, nos habla de una persona que tiene algo, digamos, un poder de clarividencia. Y la clarividencia, viéndose como ciencia, evidentemente estudiada y fáctica, también tiene un punto de incredulidad bastante grande. Y justamente conectar esto con la ciencia ficción, de saberse clarividente ante los hechos, es algo que también, cuando lo escribiste, son resultados propios, son algo que tú conoces o es algo que tú viviste. Eres clarividente, Alejandro, y no nos ha dicho. Háblanos sobre eso, porque de verdad me parece bastante interesante cómo llegaste a ese tema, ¿no? Dentro de tanto que tocas en la novela, evidentemente. Voy a aprovechar que aquí hay dos abogados para decir la autoría y protagonista del autor queda en sumario. Eso no se va a revelar. Pero lo que sí es muy importante es lo que señalaste. La ciencia ficción es a veces una línea tan angosta que en la primera dos párrafos que señalo, que abren el libro, yo digo, los sucesos aquí planteados son reales. En tal sentido, esta novela no es ciencia ficción porque existen muchos testigos que pueden dar fe de ellos. Y es que la ciencia ficción a veces no es tan ficción, porque si nosotros, que lo comento en la novela, ¿y por qué lo comento en la novela? Tienen que leerla porque es un punto clave que tuerce la realidad hacia algo que estamos esperando. En la novela yo digo, ¿cómo es posible que en 1969 Arthur Clarke escribió un libro que lo convirtieron luego en una película que se llama Odisea 2001? Fue en 1969 y ahí aparecen el GPS, el Zoom, las estaciones de repetición orbitales. Existen muchas cosas que para esa época no estaban referenciadas. Total. Casi dejaron a Julio Verne en la cunita. Y entonces, saber si la ciencia ficción es más ficción que realidad, yo lo pongo en duda. La ciencia ficción es una realidad. Total. Y justamente, hablando de realidades, y justamente eso es lo que tú mencionas, es tan cierto que Monk Rhodes, cuando hizo su novela ambientada en la cuarentena, la llamó Guerra Mundial o Tercera Guerra Mundial, coronavirus. Y dentro de su novela, ella habla sobre esa mezcla que hay, o ese fino hilo que hay entre esa realidad. Evidentemente es una pandemia que estamos viviendo, pero ¿qué tan guerra es o qué tan conspirativa puede llegar a ser esta pandemia? Obviamente, sin caer en especulaciones, sabemos que es ciencia ficción, pero es una realidad que quisiera escuchar de Monk porque me llamó poderosamente la atención. Te volvimos a perder, Ibrahim. Pero entonces, Mónica, si ahora sí. Sí. Mónica, si me puedes hablar entonces sobre tu novela, ¿por qué Guerra Mundial? ¿Por qué la Tercera Guerra Mundial la llamas? La cuarentena la llamaste Tercera Guerra Mundial. Bueno, el libro Cuarentena, Tercera Guerra Mundial, Coronavirus, está escrito a manera de un diario y narra el día a día que vivieron todos, que viviste tú, que vivimos todos. Lo curioso con este libro es que plantea los pensamientos que todas las personas han tenido alguna vez en su vida, así sea acostados en su cama antes de conciliar el sueño.
hasta los más creyentes y hasta los más devotos, de una manera igual o diferente, pero todos hemos pensado en ese tema o en esos temas en algún momento de nuestra vida. Y eso no hace que sea ciencia ficción, y volvemos al tema que, por eso les dije, lo más apasionante de esto es que existe la posibilidad de que algo real haya dentro de todo lo fantástico y lo increíble que estamos narrando. Porque si nos vamos a las películas y a las obras literarias de 40 años atrás, de ciencia ficción, y las leemos en nuestra actualidad, nos vamos a dar cuenta de que no eran ciencia ficción. Entonces estos autores eran más bien unos clarividentes, quizás. Unos clarividentes. Ah, Sí, exacto. Ya estamos llegando al tema. Eran estaban clarividentes. viendo el futuro. Correcto. Estaban viendo el futuro. Entonces nosotros de alguna forma estamos viendo algo y nos estamos atreviendo a ponerlo en papel. Y esto es una huella que queda para siempre, sea en internet, sea en físico, no importa dónde estén las letras. Exacto. Está escrito para siempre y el legado es para toda la vida. Eso va a quedar allí. Y en cuanto a los planteamientos que a veces pueden sonar un poquito conspiranoicos, vamos a ponerlos así, ya excediendo ya demasiada conspiración. A ver, vamos a revisarnos nosotros. ¿Realmente lo que pensamos es tan correcto o tan real? Nuestras creencias. O sea, allí planteo una serie de dudas y de preguntas mientras compartimos entonces la historia de esta familia, que es una familia homoparental en cuarentena. Y son todas estas preguntas, ¿no? Porque se supone que en cuarentena tuvimos tiempo de analizarnos, de pensarnos y de replantearnos, ¿no? Ahora el que era católico se pasó al budismo, el que era budista se pasó al islam, y ahí van, ¿no? Entonces, es eso, la riqueza de poder plantear y pensar desde un punto de vista diferente el pensamiento colectivo. Sí, y Eberto, en tu novela también, igual forma, tu pensamiento crítico con respecto a la literatura, que ha sido pues también una de las maneras tuyas de escribir, en tu última novela, las verdades cuadradas, y adicionalmente a ello, tú eres amante de la ciencia ficción, pero también entiendes que esa literatura de ciencia ficción versus la realidad que escribes tiene un comportamiento distinto, ¿no? Como literatura. Sí, y coincido con Monk en el tema o para ampliar lo que Monk comentaba, coincido en el tema de que la ciencia ficción per se es conspiranoica, porque no se basa solamente en el hecho de adivinar lo que va a poder pasar en el futuro, sino es el hecho de que la ciencia ficción denuncie cosas que los gobiernos del mundo ocultan, es decir, que el poder invisible no nos muestra. La ciencia ficción tiene esa gran responsabilidad. No voy a decirlo el gran elemento ontológico del propio género, sino tiene la responsabilidad del escritor en ciencia ficción de hacer algo de denuncia y de decirle al lector que más allá de la superficie de viajes en el tiempo, rayos láser o ovnis, etcétera, hay en verdad el mensaje de buscar o reclamar del poder, sobre todo del poder invisible, esas cosas y esos secretos que son inconfesables, que los gobiernos creen que la humanidad no está a la altura de poderlas conocer. Manejar. En mi novela, Los Hermanos Mayores, hablo de un cerro en donde hay una congregación que se reúne a esperar un avistamiento y que todo tiene el secretismo de la protección militar y hay mucha protección del Estado por el hecho de creer que ciertas manifestaciones vistas como no tradicionales o ciertas conductas o ciertos eventos no convencionales son solo para cierto grupo de personas y que puede ser elitesco y que la masa general del mundo no merece y no está preparada para el conocimiento general.
algo de eso yo trato de poner en mi novela, aunque también mi novela es una ciencia ficción más ligada a la espiritualidad, Correcto. por partir de la premisa de que las inteligencias alienígenas que contactan al protagonista de mi novela son inteligencias buenas, son personas, son entes sabios que tienen un conocimiento que una vez tuvo la Tierra y que lo perdió en el camino. Y este protagonista mío es, en teoría, contactado telepáticamente para recibir mensajes. Correcto. Y digo en teoría porque por la naturaleza conflictiva de mi mente, no podía quedar la cosa tan plana y traté de jugar a la sombra de un desequilibrio mental. Exacto. Para poner en duda inclusive lo que yo mismo estoy afirmando de conceptos relacionados con santería, con New Age y con el mismo fenómeno ovni. Y que por supuesto lo primero que te preguntas, cuando tú lees una novela o ves una obra de ciencia ficción, lo que primero te pregunta es, bueno, ¿qué tan, o sea, cuál es el pensamiento crítico del autor? ¿Qué tan alejado de la realidad está? O si está dentro de esa ficción, o si el protagonista está sufriendo hechos, digamos, inexplicables, pero a la vez ligados a entidades paranormales. Y una pregunta, Leonidas, que yo te haría, es lo mismo, un poco evidentemente lo que preguntaron a Carl Sagan en una vez, que le preguntaban si el espacio se encontraba habitado, ¿no? Y él responde, si no se encuentra habitado por vida inteligente, bueno, qué desperdicio de espacio. Qué desperdicio sería. Sí, así es. Sería totalmente un desperdicio. Un desperdicio. Ahora te pregunto, si el ser humano pudiese conquistar, ahorita ya estamos en Marte, es una realidad que fue escrita cientos de años atrás, como bien Alejandro lo comentaba, ¿no? Esta realidad visionaria de Julio Verne. Ahora, el maracucho llegará al centro de la Tierra, al centro de la galaxia. El hombre llegará allá. Yo creo que sí, para buscar un poquito más de fresco, la verdad. Yo creo que el centro de la Tierra debe ser más frío que la superficie. Yo pienso... No puedo spoilearte el final. Claro. Pero estoy seguro de que si... Como decía Monk, que la ciencia ficción es una forma de ver una realidad que todavía no existe, es como la realidad futura. Correcto. Es una realidad eterna, pero que si tú la lees dentro de 100, 200 o 500 años, tal vez la ves como algo más bien arcaico. Entonces, yo estoy seguro que si la humanidad logra tener el tiempo suficiente, va a lograr lo que pasa en mi novela y mucho más. Y un maracucho no solamente llegará a Marte, sino que, como decían hace rato, será el primero que llegue al centro de la galaxia. Y esa, digamos, es una de las motivaciones dentro de la trama de mi historia. O sea, la perseverancia del venezolano, porque yo, vuelvo y repito, uso un maracucho como referencia a una cultura más global y al venezolanismo, ¿no? Claro. Y él es simplemente mi Adalid, mi Don Quijote. Y que tiene un ímpetu y un impulso tan increíble que llega a rayar en lo tragicómico, porque tú dices, ¿cómo es posible que un personaje tan inverosímil esté en una situación como esta? Claro, claro. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo le presenté este texto por primera vez a algunos amigos míos, les costaba poner a un personaje venezolano dentro de este contexto, porque como tú bien lo decías, no estamos acostumbrados a la ciencia ficción vernácula, no sé cómo decirla, venezolana, real, con acento real venezolano. Correcto. Entonces, mi amigo, que fue uno de mis primeros lectores y que lo iba a leer así fuera malo, terminó diciéndome que fue muy difícil pasar como este umbral donde él aceptaba la verisimilitud de que un venezolano podía estar en estas circunstancias. Y él me dice, es lo más complejo. Por eso, que es lo más complejo de aceptar. Y tú dices, ¿por qué no? Si un ¿cómo se llama? Un europeo o un africano puede estar en una circunstancia como esta, ¿por qué no un venezolano? Correcto. Y cuando tú pasas como ese umbral ¿cómo se llama? De aceptar esa verisimilitud, te das cuenta de que obviamente somos los primeros que vamos a llegar al centro de la galaxia. Correcto. Y justamente
los venezolanos podemos enfrentar y resolver en cualquier situación y en todo momento. Somos los primeros que llegan. Sin duda, sin duda. Y además, de acuerdo contigo con eso, el venezolano siempre demuestra el talante, ¿no? Esa garra. Y creo que, bueno, como muchos de ustedes que son gerentes, sabemos que el gerente venezolano en tiempos de crisis lo ubican, pero como palito de romero, porque es el que mejor resuelve. Es el que puede resolver mejor. Y disculpa aquí, Leonidas, que te corté aquí un poquito, porque Rafael, quería conversar con él, o sea, preguntarle a Rafael, porque si es verdad que la ciencia ficción es algo que nosotros tenemos que seguir dándole, o sea, seguir exponiendo, en Venezuela se hicieron unos relatos interesantísimos, de los cuales pude saber que tú tuviste algún tipo de cercanía, sobre todo por la parte de la revista, ¿no? Como editor de una revista de cultura, sobre todo, donde el jefe de la edición es un venezolano, ¿ok? Adicionalmente a esto, el 12 grados latitud norte, creo que es el título de referencia, digamos, y Nocturama, si mal no recuerdo esos dos nombres, son los dos títulos venezolanos de ciencia ficción, digamos, que han tenido un calado. Pero en Venezuela como tal, tú que lo ves de frente, o sea, estos últimos años, tu novela es de 2015, ¿cómo nosotros podemos lograr que el venezolano pues tenga más alcance en esa literatura de ciencia ficción para seguir incentivando a que muchos de los que vienen con nosotros de mi edad, de jóvenes, incluso más jóvenes, puedan seguir pues teniendo ese horizonte más vivo? Mira, yo lo que le digo a los nuevos escritores, sobre todo, ¿no? Hay una camada de muchachos, yo los llamo muchachos escritores impresionantes, digo en cantidad, que están escribiendo ciencia ficción y que muchos ya publicaron, se autopublicaron. Porque existe el mito de que, bueno, una novela de repente no va a tener prestigio si no es publicada por una editorial de renombre, etcétera, ¿no? Eso ya definitivamente es un mito hoy en día con el advenimiento de las redes sociales y los tipos de promoción que uno puede hacer, tomar el control de tu propio marketing, el marketing de tu novela y también el propio. Y estos muchachos están haciendo cosas increíbles. Muchos de ellos, o sea, sé de ellos porque ellos leyeron mi novela y me alegra que de alguna manera les haya servido de inspiración para ellos lanzarse y escribir sus historias de ciencia ficción. Algunas basadas usando como escenarios Venezuela. Y yo te digo, o sea, no, yo no me atrevería a decir que existen referencias. Referencias, dígase, tal autor es un autor venezolano de ciencia ficción, porque ni siquiera yo me considero un autor venezolano de ciencia ficción, tengo solamente una sola novela publicada de ciencia ficción, pero es que es un género que se puede abordar en cualquier momento. Cualquier escritor que escriba drama, que escriba terror, cualquier otra de los géneros, puede abordar la ciencia ficción en cualquier momento. Fíjate el caso de Berto. Que en algún momento lo tocó. Y la invitación que yo le hago a todos es que se atrevan en algún momento a escribir, poner al ser humano en una situación límite y por qué no utilizar uno de los elementos fantásticos de la fantasía, o sea, que hoy en día hay de sobra. Y claro, de ahí desarrollar una historia, ¿ok? Correcto. Es lo que te puedo decir, no te puedo hablar de autores específicos venezolanos que sean referencia, porque yo de verdad no tengo. Yo más bien me voy a la literatura más clásica y fíjate tú que autores que también que no son conocidos por ciencia ficción, como por ejemplo Rosa Montero, española. Ella escribió una de las novelas más espectaculares de ciencia ficción que yo haya leído, que se llama Lágrimas en la lluvia. Que de hecho a mí me sirvió, no te imaginas, para escribir Identidad Compartida. Así que es lo que te puedo mencionar. Correcto. Bueno, yo creo que es hora de escuchar en este momento a Alejandro Prado con una anécdota, un relato anecdótico que nos tiene a continuación, y voy pues a compartir con ustedes una fotografía para que inicie su ponencia, y los micrófonos son tuyos, Alejandro. Muchas gracias.
voy a empezar a leer hoy. La anécdota que tengo se refiere al encuentro con un ser misterioso. Esta historia se llama Lo que la ciencia todavía no quiere creer. Los agujeros negros son regiones del espacio sideral en donde existe una densidad de masa tan concentrada que en esos sitios se produce un imponente campo gravitatorio, que todo lo que se acerque a ellos es atrapado y ni siquiera la luz puede escapar. Según los reportes astrofísicos del 10 de abril del 2019, anoten esa fecha, la red de telescopios EHT mostró la primera imagen jamás capturada de un agujero negro. Pues bien, todo ese largo estoraque científico es totalmente falso. Los primeros agujeros negros comprobados con absoluta certitud se han observado en los automóviles. Para ser más preciso, en la rendija existente entre el asiento del conductor y el panel de control de la palanca de velocidad. Desde hace muchos años he sido testigo cómo esas rendijas atrapan gravitatoriamente lentes, billetes, teléfonos, lapiceros, carnets, monedas, anillos, latas, botellas y hasta una que otra arepa repleta con queso blanco rallado. El poder es tan fuerte que una vecina me confesó que ella vio cómo una rendija negra se tragó una olla de presión para hacer sancochos. Y el mes pasado, un periódico de la ciudad reportó que un trabajador del puerto de Houston notó cómo esa brecha oscura aspiraba a su escafandra 2 tanques de aire comprimido y el traje de buceo, cuando puso esos equipos en el asiento del conductor de su Volkswagen Escarabajo modelo 1960. Es que todo lo que cae ahí no lo puede sacar ni siquiera Mandrake el Mago o el Capitán América. Los únicos capaces de rescatar los objetos perdidos en esas rendijas gravitatorias son los carajitos de 4 o 5 años, quienes pueden meter la mano y liberar todo sin que los atrape esa vaina misteriosa. Las investigaciones siguen y las sorpresas también. Demasiado bueno, Alejandro. Tú y tus historias, de verdad. Maravilloso, sinceramente. Felicitaciones. Bueno, esta noche, desafortunadamente, nuestra queridísima Aura Cecilia Colmenares tuvo un inconveniente bastante fuerte y no pudo llegar para cerrar con broche de oro con un poema. Pero bueno, ya que aquí tenemos al autor del poema, le queremos pedir que por favor nos haga el honor de leernos el poema que ahora Cecilia nos iba a declamar. Bueno, cómo no. Creo que es la primera vez que hago esto porque este poema lo escribí como parte de un taller de poesía que tomé hace un par de meses, así que está todavía inédito. Posiblemente por pulir, pero aquí va en su forma bruta. La versión original obviamente se titula The River of Time, pero en español se llama El Río del Tiempo. Dice así: los minutos revientan sus orillas. No trates de sostenerlos en la palma de tu mano. Su fluidez siempre te defraudará. Cada intersticio entre sus dedos convoca a la muerte. Organizas fiestas a muchos amos, mientras crees que puedes domar a este Dios que inunda todas las costas de añoranza. Cuanto más pensabas que te habías aprovechado de él, te bebe, te escupe, a la vez que te concede un pequeño refrigerio. La punta de cada aguja te empuja a deltas donde lavar tu deshonra. Te bautizas con la falacia de un rugoso amanecer.
con soles que ni lloran ni abogan por la sonrisa de nadie. Lo que queda comparte la asepsia de las cloacas. Finges ignorar la materia marrón oscura que empapa todo alrededor. Este pantano te lleva a la corriente final, más rocas que torrente. Desembocas en una luz seca, sin segunderos. Juras por fin no repetir el mismo viaje fluvial. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Miren, bueno, ya como estamos terminando, les quiero invitar a todos mis escritores de ciencia ficción que por favor, ahorita cuando colguemos el programa, el video, en los comentarios nos dejen el link de sus libros para que las personas interesadas, pues, que quieran adquirirlo, puedan llegar a ellos de la forma más expedita posible. Y como, más que todo, como aprendiz, en este caso, porque realmente nunca he incursionado en la ciencia ficción, y tratando de quizás de llenar ese vacío, ¿cuál sería su consejo? En reducido, cada uno de ustedes, me gustaría saber cuál sería el consejo único que le darían a ese escritor que se siente inclinado por la ciencia ficción. Ibrahim, por favor. Ok. Bueno, Alejandro. Sí. Yo lo voy a tocar con el tema de las clarividencias, pero igual sirve para cualquier otra, otro punto relacionado con la ciencia ficción. Esa cosa que está en la tangente de lo increíble. Pero volviendo al punto de las clarividencias y haciendo que eso también es una de esas tangentes que casi nadie las toma en cuenta, es que las clarividencias es un misterio tan común entre los seres humanos que nadie o muy pocos creen en ello. Entonces, ya eso es una virtud para seguir dentro del campo de la ciencia ficción, porque muy pocos creen en ellos, pero después se convierten en una realidad. Tan realidad es que pudiera decir, defendiendo a mis primos maracuchos, que Maracaibo es el centro de la galaxia. Amén. Ni yo lo hubiese dicho así. Excelente. Definitivamente, Alejandro, eres único, te amo. Vamos, Leonidas, ¿qué consejo le darías a todos tus seguidores y a todos esos escritores que piensan incursionar en la ciencia ficción? Mira, la verdad es que si yo les puedo decir algo desde mi experiencia es que si sienten digamos, esa emoción por cosas que son fantasía, si sienten, digamos, inclinación hacia la ciencia, hacia la tecnología, es una forma muy fácil de empezar a escribir ciencia ficción, pero cualquiera lo puede hacer. Lo increíble de la ciencia ficción es que es un lienzo completamente en blanco, cualquier cosa puede suceder en la ciencia ficción con tal de que esté bien contada y con tal de que tenga lo suficiente verosimilitud, que es lo que estábamos más o menos hablando. Y si ese no es el mejor aliciente para empezar a escribir en cualquier género, que la ciencia ficción te da ese abanico tan increíble de que tú puedes escribir prácticamente como quieras. A mí me pasó, yo decía, ¿será que esto que yo estoy escribiendo será factible? ¿Será? Pero en realidad cualquier cosa es factible dentro de la ciencia ficción si tu historia está bien contada y si tienes una estructura, digamos, para poder contar tu historia. Así que yo lo que les diría es que nunca dejen de escribir. O sea, si tienes ese gusanito que te picó en la oreja, nunca dejes de escribir, porque la cosa es que mientras más escribes, mejor lo haces. Y nunca dejes de leer. Y si te gusta la ciencia ficción y la literatura en general, jamás dejes de leer. Un escritor, yo siempre decía que yo era un escritor sin manuscrito, porque a mí me encanta leer. He sido un consumidor voraz de literatura toda mi vida, pero jamás había escrito, jamás había tenido, digamos, esa chispa
de verdad de sentarme a escribir. Y me pasó ahora y me agarró por completo y Total, me atrapó. total. Eberto. Muchas gracias, Alberto. A ver, yo tendría como un trío de tips para quienes se quieran iniciar en el género. Primero, al joven que quiere escribir en ciencia ficción se le tiene que quitar el complejo de inferioridad cultural que produce que la ciencia ficción de calidad solo es la anglosajona, solo la que se escribe en inglés. Totalmente falso. Lo fantástico no está solo allá, lo fantástico también está acá, de este lado del Atlántico, y nosotros tenemos una riqueza cultural de la cual sacar mucho provecho para escribir ciencia ficción. Segundo, que entienda que la ciencia ficción es el medio, no es el fin. Al fin y al cabo, la ciencia ficción es una alegoría, es el medio por el cual denunciamos cosas, el medio por el cual tratamos de desnudar o de quitarle capas a la naturaleza humana. No es escribir en el género por buscar una perfección estética ni la idea más genial. Es porque al fin y al cabo hay un sustrato de humanidad que es lo que está en el centro de esa, digamos, cebolla, que es la narración en ciencia ficción. Y tercero, no se sienta culpable si no se sientan todos los días a escribir. En la cabeza también se escriben los libros. Así es. Así es. Mónica. Bueno, mira, de verdad que ha sido tan interesante la noche de hoy. Me quedo con el corazón llenito, llenito, llenito y muy contenta. Bueno. Mira, mi mensaje para los escritores, no importa la edad que tengan, no importa si están muy jóvenes o si ya están un poquito más maduritos, si tienen la intención, si quieren hacerlo, inténtenlo. Así como han dicho todos los demás autores, mientras más lo hagas, mejor lo vas a hacer. Mientras más escribas, más bonito vas a escribir, ¿no? Entonces, es eso, que lo intenten. Hacen falta mujeres escritoras de todos los géneros. Hacen falta mujeres escritoras latinoamericanas. Así que mi mensaje, aparte de los escritores en general, es para las chicas y para las mujeres que a veces lo tenemos un poquito complejo por todas las responsabilidades que tenemos que enfrentar. Apoyémonos en la tecnología, en nuestras redes de apoyo para cumplir nuestros sueños y escribir, soñar a través de las letras y crecer. Lo bonito de la literatura es que nos permite abrir nuestras alas y volar. Así es. Muchísimas gracias, Rafael. Ok, cortito, viste que para cortito. Mira, lo resumo con atrévete. Tan sencillo como eso, ¿ok? Las historias de ciencia ficción responden a una pregunta. ¿Qué pasaría si? Ok, entonces atrévete a desarrollar ese ¿qué pasaría si? Que está rondando tu cabeza. Si no lo escribes, va a rondar en tu cabeza hasta el día de tu muerte. Muchísimas gracias. Así es. Por favor. Bueno, a aprender el pasado para imaginar el futuro. Así de sencillo. Aprende mucho, lee mucho sobre la historia que pasó hace muchísimo tiempo atrás, 1800, 1500, bueno, desde el Edén, para que entonces desde ese Génesis pueda pensar y crear cosas que aún no hemos contado. Aprender del pasado es la mejor manera de imaginar el futuro. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ya con esto nos queremos despedir porque nos vamos de vacaciones, de hecho, durante el mes de julio. Y volvemos hasta el 31 de agosto, porque del 26 de junio al 31 de julio se llevará a cabo el Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Así que no te lo puedes perder. Por favor, está atento en las redes sociales de Mi Libro Hispano para que cada día te llenes de esta literatura hispana, que como decía Mónica, estamos tan urgidas. Necesitamos cada día más escritores hispanos. Así que te invito de corazón a que veas esta Summer Fair para que vayas conociendo a todos estos autores que escriben con tanto cariño para todos ustedes. Ha sido para mí un placer acompañarlos y bueno, los espero muy pronto. Bendiciones. Bye, bye. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias.